Hola amigos de Trail Running Review, estamos a 20 kilómetros de Chamonix en la Combloux, en la presentación oficial, de acuerdo, de la nueva zapatilla, esta vez sí, para ultras, de acuerdo, de la casa On. Hola Sergi. Hola. Hoy hemos podido asistir, que nos han presentado un poco previamente, y a mí me gustaría destacar que a Sergi le brillaban los ojos. ¿Y por qué te brillaban los ojos? Eh, bueno, porque ha habido, en primer lugar, un equipo genial que ha estado trabajando mucho tiempo en este proyecto. Al final son 2 años y medio de trabajo que se dice rápido, pero son muchas historias que contar y bueno, nos ha tomado un tiempo discutirlo, pero la verdad es que ha habido una muy buena energía durante todo el proceso de desarrollo de la zapatilla y al final, cuando tú creas producto, aunque el producto tiene que funcionar para el atleta, ¿no? Lo que a mí personalmente más me importa es la energía que hay detrás del producto. Es como la gente viene a la oficina, con qué energía, con qué ganas, la pasión que traen. Y yo creo que en este proyecto ha habido muchísimo de eso y eso se nota después, por supuesto. Vamos a recapitular. Has dicho así, así lo has soltado. 2 años y medio para diseñar una zapatilla Sí. y con un objetivo que era ¿cuál? Ganar última vez. Ganar UTMB. Es decir, lleva Sergi, llega un día al trabajo, lo meten en un workshop y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Tienes que diseñar por un equipo una zapatilla que sea capaz de ganar la UTMB. ¿Y qué decides tú hacer para buscar las mejores cosas? ¿En qué te fijas para decir, oye, vamos a hacer con este equipo? ¿Qué tienes en cuenta? Pues yo creo, en primer lugar, lo que hicimos, que creo que fue iniciarlo desde lo que habíamos aprendido de Lightning, que Lightning es un equipo interno que tenemos en On, que trabaja con productos de asfalto, track and field y asfalto, era observar el trayecto o el timeline, que le llamamos, de todo la UTMB. No empezar por los datos, por los materiales de la zapatilla, eso ya llegaría, pero entender lo que significaba para un atleta preparar la UTMB, el día antes de la UTMB, las horas antes, en la tarde, donde tienen que hacer la siesta, etcétera. Después, las horas durante el transcurso de la carrera, en qué momento la carrera empezaba a ser interesante, en qué momento era crítico que la zapatilla estuviera ahí para ayudar, y después la recuperación también más tarde, ¿no? Entonces, todos estos factores es lo que empezamos a mirar cuando nos planteamos cómo ganar UTMB. ¿Y dónde encontrasteis la clave? ¿Cuál es la clave o habéis pensado que es la clave para una zapatilla? ¿Qué es lo que tiene que mantener durante toda la UTMB para conseguir que un atleta esté delante? No, nosotros lo que nos fijamos mucho era en qué momento la situación de carrera en UTMB cambia, y nos fijamos especialmente en la parte o nos centramos en la parte de Gran Colferré, sobre todo en esa bajada de Gran Colferré a la Fulí, que los atletas pasan por ahí al amanecer. Es verdad, hay un ritmo que cambia y el tío va adelante, no va adelante y van a pasar cosas. Ahí pasan cosas y no entiendes bien el por qué. Porque todos son buenos, ¿eh? Los que llegan allí van en primer nivel, no sé qué tal, y no sabes por qué en aquella bajada pasa algo. Sí, sí. Y entonces estuvimos analizando un poco los ritmos y los tiempos también de ediciones anteriores con ciertos estudios que ya estaban publicados y que se pueden encontrar, de hecho. Y, y nos dimos cuenta que obviamente el atleta, y es fácil decirlo, ¿no? Pero el atleta que tiene más probabilidades de ganar UTMB es aquel que es el más constante, ¿eh? Durante la primera parte de la carrera, que es de Chamonix a Courmayeur, hasta la última, que sería Courmayeur-Chamonix, ¿no? Y ser el más constante, nosotros lo traducimos en eficiencia, no en velocidad. Porque al final, velocidad al principio de la carrera, si después la pierdes, no sirve de nada, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros después de este workshop que mencionabas es... eh, la estoy intentando traducir en inglés en mi mente, pero ¿cómo puedes ser el corredor más eficiente, ¿no? ¿Cómo puedes reducir, cómo puedes ser el que reduce menos el ritmo de todos tus competidores, ¿no? Durante la carrera. Y eso se acaba materializando en una serie de estrategias a tener en cuenta con la zapatilla, ¿no? Es decir, ¿por qué cojo una cosa o por qué cojo la otra? Y creo que me habéis comentado que eran cinco cosas que dijisteis. Esto tenemos que encontrar 5 vectores en los que trabajar para conseguir que la zapatilla fuese y cumpliese exactamente eso. Sí, bueno, al final, cuando ya tienes esta pregunta, que es la base ¿no? Es la base del proceso, ahí tienes algo a lo que te puedes atar para tomar decisiones. Y entonces empezamos analizando los 5 vectores que has mencionado, uno de ellos el upper, después el compuesto de la zapatilla,
el rocker que nosotros llamamos, que es básicamente el balancín, ¿no? O la estructura de tiene la zapatilla. Sí, la parte está adelante, ¿no? Que nos permite. Exacto, ahí está. Después el taco, la goma, el outsole que llamamos en inglés nosotros, y la placa también muy importante. Y esos fueron los 5 factores con los que nosotros empezamos a iterar, prototipar y diseñar diferentes zapatillas. Al final fueron 8 de ellas que desarrollamos en Zurich, en el laboratorio o en el lab que le llamamos en Zurich. Y finalmente llegamos a lo que nosotros dijimos Golden Prototype, el prototipo de oro, ¿no? Que es aquel que ya después de haber testeado, pues era el que nosotros consideramos que era más el que respondía a la pregunta que nos habíamos planteado. ¿Cuántas pruebas habéis hecho en esto? ¿Cuántos kilómetros habéis metido a los...? Bueno, pruebas no te las quiero ni de contar en número, pero muchas horas. Teníamos un protocolo de testing muy exigente en el lab que obviamente nuestros atletas pues podían afrontarlo, y eran unas 2 horas de testing entre cambio de zapatilla, prototipo, para aquí, para allá, y después lo que estaba comentando antes, ¿no? Tú, si quieres llamarle a una zapatilla ultra, tienes que testearla en esas circunstancias y durante ese periodo de tiempo, ¿no? No puedes testear una zapatilla por 3 horas. Vale, para bueno, lo extrapolo, la matemática, le pongo el Excel, lo multiplico y me sale, ¿no? No funciona, no funciona. Entonces hemos tenido, pues esto, ¿no? Atletas que han estado corriendo con los primeros prototipos su primera carrera de 90 kilómetros. Me refiero a 2023. Western States, gente que ha corrido con esta zapatilla. Pues esto, Marathon de Mont Blanc, UTMB, Western States, Claudia Trems, por ejemplo, en Mozart, que no sé aún si a estas alturas ha ganado o no, pero está compitiendo hoy, ya lo veremos. Y bueno, y esto mucho tiempo. Vamos a desgranar. El upper. Sí. ¿Qué buscabais en el upper y por qué ha acabado siendo el upper de esta zapatilla? ¿Qué buscabais? Bueno, en el upper sobre todo lo que buscábamos era ligerez, porque queríamos tener una zapatilla muy ligera. Buscábamos estructura, porque teníamos muy claro que queríamos hacer una zapatilla alta, high stack, llamamos. Sí, alta, es la que sí. Con mucho perfil, ahí está. Y entonces queríamos una upper que quería estructura para que evitara pues posibles torcidas tobillo. Y después confort, porque al final necesitas estar 19 horas en la zapatilla, y todas las decisiones que tomamos fueron para responder a ese factor o ese vector de confort y ligereza. Por ejemplo, el collar que llamamos toda la zona del tobillo, como podéis ver, las primeras iteraciones era muy minimal, era muy minimalista, como algunos de nuestros competidores. Después, claro, o sea, que entró... Sí, no es puro prototipo, Casi nada, sí, exacto. Aquí es más una construcción como de calcetín, pero finalmente acabamos decidiéndonos por una construcción más sencilla, un poco más confortable y a la vez súper estable, y que nos permitía pues resolver esa pregunta de confort y de eficiencia que buscábamos. Además, cada año con el DMB llueve. Me lo he olvidado. Cada año llueve. Importantísimo. No hay un año que haya venido que o llueve a la salida, o llueve a medias, o llueve al pasar el Corferrés. Y yo doy fe de lo que voy a explicar ahora, porque nos han hecho un shake run, y he salido esta mañana, he salido a correr, se me han mojado, y tengo que dar fe, eso ha pasado. Explícalo. Bueno, el material es hidrofóbico en primer lugar, y en segundo lugar es un material muy abierto. Y esta es una decisión que tomamos conscientemente. Cuando tú haces un material abierto, pues cosas pueden entrar, pero también el agua puede salir. Ahí está, ¿no? Y en este caso, pues pensando por ejemplo en Western States, cuando cruzan ese río, ¿no? Aunque la zapatilla ha sido diseñada para UTMB, cuando llueve en UTMB, aunque el upper se moje, lo que queríamos es que se secara también rápidamente. Entonces esto es algo que nos obsesionó bastante, porque, pues esto, por
pensábamos que era importante. Bueno, a ver, si estás hablando de eficiencia y la zapatilla al final se acaba mojando y pesa más, estás penalizando esa eficiencia. Por supuesto, la ligereza que... Muchos kilómetros corriendo, además, comentábamos antes, ¿no? Que muchas veces no hace falta ni que llueva, simplemente por la noche, que hay rocío, se moja la hierba, los corredores de élite van corriendo, son los primeros normalmente que pasan por los juegos, que está mojado, se va mojando la zapatilla, más kilómetros mojados, peor rendimiento. Yo esta mañana las he mojado express, es decir, las he metido en un río hasta arriba, ¿vale? Porque llovía y se ha secado toda la parte de delante perfectamente en poco rato, lo único, lógicamente, la esponja detrás le ha llevado un poquito más, pero no acumulan todas. Sí, sí, de hecho, tenemos un atleta que las pesó antes de la carrera, ¿no? Germán, las pesó antes de la carrera y después de la carrera en Chianti, y creo que subió de peso 7 gramos, 8 gramos que te comenté. Supongo que por la parte más de la almohadilla, que es de aquí, coge más peso. Sí, coges un poco de barro o se te queda un gel aquí y ya pesa más de 7 gramos. Pues seguro que lo has perdido corriendo. Eso también es verdad. Muy bien, el upper lo hemos resuelto. Luego venimos a toda la parte, ¿no?, de la Venezuela. Y aquí también tomáis una decisión. Que yo creo que es interesante que se vea lo de dentro, porque si no, no se va a entender. Esto de aquí, ahora os lo puedes enseñar. Y yo tengo el micro. De hecho, esta no tenemos la correcta. Ahí va. Estos son diferentes prototipos, pero bueno, puedo hablar de ello, básicamente. El tema está en que nosotros, creo que te referías al tema de las clouds. De las clouds. Es que han evolucionado mucho, porque de las primeras clouds que te hablábamos ayer, ¿no? Que yo la Cloud Peak la probé cuando la sacaste en 2017, tenían unos clouds y tal. Sí. No, esta vez lo que estábamos buscando sobre todo era, como he dicho antes, la eficiencia, ¿no? Cómo transformar estas clouds que para el equipo de running, de asfalto, siempre habían sido emblema de este, ¿cómo se llama? Sí, el retorno. Impulso, el retorno ¿no? Y cómo lo aplicábamos nosotros en trail. Y en nuestro caso, sobre todo al construir una zapatilla con perfil muy alto, lo que nos interesaba es ver cómo podíamos estabilizar la zapatilla a través de estas cavidades internas que tenemos construidas, ¿no? Y en este caso lo que hicimos es, en la parte trasera, al hacer estos clouds, lo que acaba pasando es que la midsole o la mediasuela superior hace un poco, perdonad porque los conceptos obviamente los tengo en inglés, pero se centran y quedan absorbidos por la mediasuela de la mediasuela baja o la inferior. Es decir, esta es la inferior y lo que sucede es que esta se apoya encima y entonces cuando nosotros pisamos lo que hace es la superior se hunde un poco en la interior, con lo que no perdemos estabilidad en la pisada. Exacto. Hace como una especie, bueno, la forma esta de una copa de vino cóncava, ¿no? Que pues tú te quedas ahí estabilizado. Y de hecho es interesante porque al final es lo que quería comentar, ¿no? En una zapatilla de perfil muy alto, si no tienes este elemento de estabilización, hay dos posibilidades. O bien haces lo que básicamente hacen la mayoría de competidores, que es hacer la zapatilla más ancha, ¿no? Por lo tanto, baja más en diagonal el perfil, pero eso añade muchísimo peso y era algo que nosotros no queríamos. O bien encuentras un mecanismo de estabilización, que es lo que hemos hecho, ¿no? Y en este caso, pues hemos conseguido una zapatilla de unos casi 39 milímetros de stack, pero que parece que esté sentado en algo un poco inferior de los que realmente es. Bien. En la época de las placas de carbono, en la época del carbono, si pones carbono parece que vas a correr más. La apuesta es no carbono y esta es la placa. ¿Por qué? Esta es la placa. Bueno, hicimos, como he dicho, al final había muchas pruebas diferentes. Hicimos pruebas en las clouds, en el upper, en la geometría en general y también en la placa. La placa no podía faltar. Y bueno, después de las diferentes pruebas de compuesto que hicimos y de geometría de la placa de carbono, nos dimos cuenta que para las inclinaciones de UTMB, para las velocidades de UTMB y el test que realizamos de eficiencia energética con VO2 Max, la placa de carbono no nos daba los mejores resultados. De hecho, aparte del test que hicimos en laboratorio, también, como he comentado, estuvimos haciendo el test fuera, externo, en la montaña, y lo que nos encontrábamos es que generaba muchísima tensión en los gemelos, en la zona del arco también. Teníamos muchos testers y atletas que se quejaban de sensación de pinzamiento en la zona del arco, y entonces, por una decisión muy obvia para nosotros, después de mirar a los datos y al feedback que recibíamos, definitivamente no usar carbono.
Y lo que sí que usamos es una combinación de TPU con fibra, con un 15% de fibra de vidrio que le da esta rebote o esa sensación de retorno, exacto, pero sin sacrificar esas subidas que son inclinadas, en las que tienes que a lo mejor ejercer un poco más de fuerza y cargar menos la zona del gemelo. Además, esto entiendo que estabiliza. Es decir, además de que hayáis hecho esto, ayuda a cierta... Y obviamente cuando haces una placa entera, pues todo se mueve más uniforme, ¿no? Y el hecho de que tú tengas diferentes piernas o hortificaciones, pues ayuda a la estabilización y ayuda también a filtrar la sensación de piedras que puedas tener debajo, sobre todo cuando estamos hablando de high performance o de super espumas, que le llamamos, que son estas espumas que se inyectan con carbono y que, bueno, son el P-Bags que conocemos del asfalto, ¿no? Llega aquí. Que llega aquí. Hubo un momento que había 3 y se ha quedado en 2 ramificaciones. ¿Por qué pierde la tercera? Por eficiencia. Eficiencia, cura en deficiencia. Sí, después del testeo que teníamos, al final era un poco más stiff. Stiff es dura, más rígida, perdonad. eh, y, y nosotros buscamos este balance entre confort y rebot, o sea, Sí, realmente. retorna todo el rato, para poder, bueno, para poder ser eficientes. Bien, el rocker, ¿por qué no más alto, más gajo? Después de probar lo mismo, eficiencia y os sale ese rocker. Parezco que me repito, pero sí que es cierto que probamos con diferentes rockers, más agresivos, menos agresivos, y obviamente los más agresivos ayudan a dar mucha más, en teoría, mucha más velocidad si todo lo demás se acompaña, pero en nuestro caso, mirando los ritmos de UTMB, que en mi máximo habíamos visto ritmos de 16, o sea, 16 consistentes, después sí que hay picos, obviamente, por 16 kilómetros hora, y en subidas obviamente es mucho más despacio, pues no considerábamos que necesitábamos un rocker extremadamente agresivo, sino uno que nos diera una buena sensación de pisada y de, bueno, confort en general, de que nos ayudara a... Dinamismo, ¿no? Que tuviese cierto dinamismo, ¿no? Ahí está, y que nos ayudara a relajar todo lo que es los músculos y el cuádriceps y bueno, intentar evitar la fatiga a momentos tempranos de la carrera, ¿no? Y entonces acabamos con un rocker un poco más balanceado en forma de banana, pero no súper agresivo, como las zapatillas de por ejemplo asfalto o como otros competidores de trail que hacen súper zapatillas también. Ya solo nos queda la suela y ahí te la juegas bastante, ¿no? En la suela, porque al final es lo que llevas con el contacto. Ahí hay Sí. barro, y hay piedras, hay tierra, hay raíces, hay hierba. ¿Y cómo se decide qué se pone en la suela? ¿Por qué? Bueno, en la suela, obviamente también, como hemos dicho, hay muchas horas de trabajo. Vamos a ver esa suela, es así. Exacto, hay muchas horas y todas las decisiones que se toman por los motivos adecuados, ¿no? Entonces, una de las primeras pruebas que hicimos fue testear con un algoritmo que tenemos en las oficinas, que se usa también en Fórmula 1 y en arquitectura, que es un algoritmo computacional que lo que te permite es pasarle muchísimas iteraciones de formas, geometrías, de qué tamaño son los tacos, qué formas son los tacos, la orientación, la densidad de los tacos, la distribución de los tacos también, ¿no? Y esto, pues, te genera muchísimas iteraciones en un software, en una máquina, y después le pone el compuesto, que es el barro, esto todo en el ordenador, y te dice cuáles son las mejores alternativas. Ojo. Después, claro, tienes que confiar en ello y después tienes que salir, ¿no? tienes que salir a testear. Una cosa es la teoría, ¿no? Ahí es que estás buscando, vas a estudiar, ¿no? Una cosa es la teoría, la otra es cuando llegas a hacer la práctica y, ostras, esto no es lo mismo. Pues de este algoritmo sacamos 4 versiones diferentes de tipos de Suela de su disposición, exacto, y con el feedback que recibimos subjetivo nos quedamos con la que más nos convencía, ¿no? Y obviamente me lo has preguntado antes también, ¿y por qué? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué ya me has quitado el trozo este? Bueno, es interesante porque obviamente lo más lógico es por tema de ligereza, ¿no? Y la goma es uno de los compuestos que más peso añade dentro de una zapatilla, pero también porque
no lo quitamos así con los ojos cerrados, sin ningún tipo de... Como ya... A ver, ¿cuántos gramos quieres que te quite, no? Pues se corta aquí. Todo tiene... Esto es muy suizo, ¿eh? Va todo muy controlado. Si hacían relojes y no se retrasaban, esto también tiene una parte de Suiza. Exacto, todo tiene un porqué, ¿no? Y en este caso pues estudiamos el patrón de pisada y hacemos algo que se llama como un mapeado de presión de la suela de los diferentes atletas corriendo con esta zapatilla, y lo que encontramos es que había ciertas zonas de la zapatilla que percibían mayor impacto o menor impacto cuando uno o bien aterrizaba en bajada o bien se impulsaba en subida, ¿no? Entonces, esas zonas son las que tenemos más densidad de taco, y las zonas donde el código de color era rojo más intenso, azul, no, casi no hay movimiento, ¿no? Pues toda la que es la zona blanca, es la zona no cubierta, para ahorrar peso, es la zona donde había menos... Era más azul. Menos, exacto, era más azul. Ahí está. Y todo lo demás era rojo, entonces por ese motivo. Entonces ahí, claro, esto me lo llevo y 6 gramos, 8, ¿cuánto quitasteis aquí? Pues de memoria no te lo sabía decir, pero probablemente unos buenos 5 gramos o 4 gramos por... Ojo, ¿eh? Sí, sí. Eso para que los que os preguntéis, oye, ¿qué se aligera con esto? Pues se aligera Y al final... que al final, después de miles y miles de pasos, te estás moviendo mucha energía con esos 4 gramos para mover. Sí, de hecho, no sé si uno de nuestros atletas lo decía, que para él un gramo de más, al final es mental también, pero un gramo de más en UTMB, pues le sumaba tantos minutos. De hecho, Batiste hoy nos decía, que es uno de nuestros atletas, que él ha hecho el cálculo que con esta zapatilla reduce 1 minuto por hora en UTMB. Ostras, ahí el Excel le funciona bien. No sé dónde la ha sacado, pero sí que es cierto que al final lo que quiero decir es que estos detalles, cuando hablas de una carrera de 19 horas, 20 horas para los atletas, estos detalles importan y marcan la diferencia. Una zapatilla hecha intentando ganar la UTMB. Sí. Para el atleta que no quiere ganar la UTMB, ¿también sirve? Sí, también hemos diseñado otra zapatilla complementaria a esta que se llama la Ultra 3, que después a lo mejor podemos hablar de ella, pero lo que te diría es que en primer lugar esta zapatilla es una super zapatilla, tiene los materiales y componentes que la definen como tal, ha sido diseñada con atletas, y para aquel que no quiere o que quiere ganar un UTMB, pero a lo mejor se queda lejos o... bueno, le diría que definitivamente es una zapatilla para probar. Necesita un tiempo de adaptación porque estamos hablando de 38,6, 39 milímetros de stack. Y es una zapatilla muy agradable de correr, de pasar muchas horas. He corrido, yo no gano UTMB, pero he corrido CC con ella, he corrido Transvulcania con ella el año pasado. Y la verdad es que es una zapatilla, ¿no? Súper contento con el resultado. Así que sí, a todos aquellos que estén planteando ahí apretar un poco en las carreras, que Buscar algún margen más de mejora, ¿no? La zapatilla puede aportar. sí, por supuesto. Oye, esta es la versión 1, mañana saldremos a correr. ¿Habrá una versión 2? Ya está, Ya están trabajando en versión. sí, estamos trabajando en esa versión, tenemos ya atletas testeando las... Es decir, esto no para, no es aquello de que... No, esto es una máquina que no para. Y la verdad es que momentos como el de hoy nos sirven para darnos cuenta bueno, para celebrar que vamos a lanzar la zapatilla al mercado, una zapatilla que como he dicho, hemos dedicado muchísimo tiempo, horas, energía, que hay mucha gente detrás y estamos súper contentos con el resultado. Pero obviamente es... ¿Cómo te brillan los ojos? ¿Ves? Ya te vuelven a brillar. Sí, siempre. Cuando hablo de este proyecto, para mí Sobre 2 años y medio, imaginaros 2 años y medio llegando a la oficina y esto es 8 horas. es el centro. Sí, o sea, hay otras cosas que hacer. Bueno, aún me contestarás, pero estáis allí todo el día con el pegamento. ¿Esto qué hacéis en la oficina? ¿Llegas con el pegamento? No solo eso, no solo eso. Habéis explicado que tenéis una máquina de correr que se sube, se baja, no sé qué. ¿Le habéis hecho incluso un truco para que baje? Sí. Bueno, pues nos las ingeniamos para hacer mejor, para mejorar la zapatilla y hacer esas pequeñas mejoras que para atletas son un mundo. Y bueno,
Bueno, y un cambio también en la colección, ¿no? Porque veníamos, ¿no?, de unos clouds más marcados, de, oye, darle una vuelta un poco a todo, ¿no? Es completamente un reset siempre y creo que lo digo y lo repetiré. On hace 2 años y medio era otra marca en la categoría de outdoor eh, o de montaña y ahora con el lanzamiento de estas dos zapatillas, la Ultra Pro y la Ultra 3, creo que viene para quedarse. Hay una inversión detrás de todo el equipo del management que cree y quiere, siendo una marca suiza, estar presentes en el mundo de la montaña. Y bueno, hemos venido aquí para quedarnos espero que con dos zapatillas que gusten mucho y que Si es que enseñemos esto. podemos enseñar. Podemos enseñar. Sí, podemos He visto una antes que no me has dejado, ¿eh? Ni tocarlas. Pero es que, claro, Es que no me has dejado ni tocarlas. ahí sí, Es que me has visto, incluso las has dejado tú debajo de mi suéter. Y cuando he cogido mi suéter y las he visto allí, digo, ¡ay, qué regalo más bueno! Y en ese momento que tú estabas en otro lado, has aparecido mágicamente y me las has quitado. No las he podido ni tocar, no he podido hacer ni así. no he podido ni tocarlas. Ni tocarlas. No, aparte te las has llevado. La verdad es que si no me echa. Está en el contrato de su vídeo. Si no me echa. Venga, pues vamos a ver esta. En estas, muy importante también, al final todos los aprendizajes, o el aprendizaje que tuvimos del hermano o la hermana mayor de la zapatilla, la Ultra Pro, los trasladamos a una zapatilla un poco más democrática, ¿no? Es una zapatilla con un stack más bajo, por lo tanto un poco más estable, más precisa, pero aún así con una super espuma en la media suela, la superior, exacto. Por lo tanto, hablamos también de una super espuma, pero con una densidad un poco más alta en la media suela inferior, lo que te permite, desde mi punto de vista, bueno, tener una zapatilla un poco más estable para terrenos un poco más técnicos. Y lo que diría, eso sí, es no para distancias a lo mejor más largas de 100 kilómetros, aunque esto depende Del corredor, ¿no? del corredor. Eso, de la técnica. Depende muchísimo, pero sí que es esa zapatilla que si hay alguien que a lo mejor no quiere dar el salto a la Ultra Pro, pues definitivamente puede probar con la Ultra 3. Bien, pues oye, una hermana mayor que ha tenido una hermana, no más pequeña, pero diferente, ¿no? Exacto, me gusta mucho. No es la hermana, no sé, son dos hermanos, dijeron. Porque se complementan. De hecho, tenemos atletas como Batis que están entrenando con la Ultra 3 y después se ponen el Ferrari para salir a correr. salir a correr. Bien. Sí, a competir. Pues, oye, dos modelos, mucha tecnología, mucha ciencia detrás, ¿no? Y un equipo que le brillan los ojos cuando tal, así que nosotros, como siempre, lo que hacemos estas cosas, que la probamos, ¿no? Ya has visto que esta mañana hemos salido y además me estaba ahí metiendo el pie en el río a ver qué pasaba, y tú me has dicho, cuando subas sécalas, que ahora es que se secan rápido, y te fue que se han secado, mañana saldremos a correr con ellas, pero a vez 25 kilómetros, vamos a ver qué tal, y te diré el feedback, ¿vale? Así que nada, oye, enhorabuena, porque proyectos de 2 años y medio hay que celebrarlos, y esperando la versión 2, ¿me la dejarás tocar? Sí, más adelante. Más adelante, no, Arán, ¿ves? No me va a dejar. Bueno, Gracias. un placer, hasta luego. Adeu.